se difundían los mensajes, sobre todo erróneos, sobre posibles actos vandálicos y que mucha gente cayó en ellos y derivó pues en pánico y en el cierre de distintos negocios. Ya vimos el saldo que hacían las autoridades federales, estatales y de la misma ANTAD. Bueno, pues la duda razonable era ¿a través de quién o desde quién? ¿Cuál era la mano que mece la cuna en este sentido? A través de redes sociales se difundían mensajes en este sentido contra algunas tiendas en particular. ¿Fueron las redes sociales un factor fundamental para provocar esta ingobernabilidad por ratos? Platico con Gonzalo Alonso, el CEO de Clother Tank, colaborador de este espacio. Muchas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas tardes. ¿Cómo les ha ido a todos? Fíjate que sí, verdaderamente sí, las redes sociales sí hicieron una diferencia el día de ayer. Fue bastante grave la manipulación que vimos, sobre todo de algunas cuentas muy puntuales. Y habría que decir algo que sí me preocupa. Sí hubo saqueos. Estuvieron en su mayoría concentrados en el Estado de México, pero sí hubo algunas cosas en el DF. Lo importante es que si la intención era desviar la atención del gasolinazo, mediáticamente en las redes sociales el día de ayer se logró. Y se logró porque vimos que esta cantidad de bots o de robots que cubrían el mensaje, ¿no? Se encargaron de desviar la atención por una psicosis que se convirtió allá afuera, el que creíamos que sí había, yo te contaba que venía en un TAC, en un Uber, sí. y el del Uber escandalizado me decía, me acaba de llegar un mensaje que me tengo que ir a mi casa y ya no tomar más rides hoy, ¿no? Claro, cancelaron las actividades. Claro, y entonces imagínate, por ejemplo, yo que voy en el Uber, ¿no? Con las limitaciones que todavía tenemos, pues por la invasión que hubo de estos bots, ¿no? Y de repente te encuentras con que pues no sabes qué está pasando, hay desorden, tráfico en lugares medulares que no debería de verlo, un día como ayer, y un desconcierto de todo, ¿cierto? Ese es el primer acercamiento, Gonzalo. Saludo también a Carlos Rivera, él es doctor en psicología política, para entender un poco cuál fue el razonamiento de las masas, y no estamos exagerando. Gracias, doctor Rivera. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por invitarme. Pues no estamos exagerando, si es que fue un pánico colectivo, ¿cierto? Sí, Héctor, esta es una situación que se repite, no es privativa de México. Lo hemos visto en distintas fechas, en distintos países, con distintas situaciones. En este caso se dio por el gasolinazo, ya lo que nos comentaban acerca de las redes sociales. Pero en realidad este no es un hecho privativo de México. Ahora, psicológicamente lo interesante es ver por qué ocurre, es decir, qué pasa en la mente de las personas para transmitir esta clase de rumores. Y lo primero que habría que decir es que estos procesos de histeria colectiva, podríamos llamarle, es un fenómeno de transmisión de ilusiones, de amenaza, sean reales o imaginarias. No nos interesa para el análisis psicológico, no nos interesa si las amenazas son reales, como ocurrieron ayer, o imaginarias, como se venía reportando en el WhatsApp, en el Twitter, etcétera, y que se esparcen a través de rumores y que aprovechan el miedo de la población. En medicina, en psiquiatría, han habido estos casos, ¿no?, en donde hay síntomas espontáneos en más de una persona, comportamientos imitativos, ¿no? La transmisión del rumor es una función de la ansiedad del individuo, quien escucha tal rumor, y se le da una forma, se le da una raza, se le da un género, se le da una identidad social, una actitud cultural, y es a partir de eso que se empieza a esparcir el rumor. A mí me parece importante, Héctor, que analicemos o que mencionemos cuáles son algunas de las características que tiene que tener un rumor para que se esparza como se esparció el día de ayer. Y me gustaría compartir contigo 5 características a grandes rasgos de lo que se necesita para que un rumor funcione. Carlos, te interrumpo para que antes de que nos des estas 5 características, nos comparta Gonzalo la dimensión de lo que vimos el día de ayer, ya en términos concretos,
de lo que se movió en redes sociales y Claro. una vez que podamos entender esto, vamos Claro. con estas 5 razones. Gracias, Carlos Gonzalo. Claro. Aquí estoy, pues fíjate que podemos ir poniendo algunas de las gráficas, pero les voy a ir diciendo los datos que son muy duros. Más de 56 millones, casi 57 millones de impresiones alrededor del tema. Uno de los personajes más mencionados, Enrique Peña Nieto, por supuesto, pero marcas como Palacio de Hierro, Coppel, ¿no? Por supuesto que estuvieron hasta allá arriba en las menciones. Coppel mencionó muchísimo de esto. Y aquí podemos ver cómo están los incrementos en menciones. En menciones totales de los temas hablados, saqueo, ¿no? Sí. Las marcas mencionadas, ¿no? Y muchos otros mensajes, vimos más de 4,000%. Pero nada más de bots, vimos un incremento de más de 4,000% también. O sea, es brutal. Es algo que no hemos visto ni en Olimpiadas, ni en elecciones, ni en Trump, ni en nada, ¿no? Los hashtags más utilizados durante estas últimas 24 horas. Y aquí están, que son los que estuvieron alimentando estas cuentas de bots, ¿no? Que ya sabemos que son alrededor de 500 cuentas que estuvieron empujando todos estos diferentes hashtags, ¿no? Y eso es gravísimo, gravísimo, porque además tomen en cuenta que para poder orquestar algo así, ¿no? Se necesita de tiempo, se necesita de intención, se necesita de preparación y de presupuesto. ¿Cómo estuvieron los mensajes divididos, Héctor? Estuvieron 38% mujeres, 62% hombres en la República Mexicana. No, tratamos de limpiar los mensajes que estaban fuera de la República Mexicana, entonces sigue siendo predominantemente una discusión masculina. ¿Cuál fue el momento clave de mensajes, donde más mensajes vimos? A las 10 de la noche del día de ayer? Ahí fue el momento cúspide en donde todo el mundo íbamos aterrizando en nuestros hogares, donde todo el mundo íbamos de regreso, en algunos lugares incluso con tráfico, Sí. íbamos siendo parte de estas noticias que estábamos siendo bombardeadas, en este caso en redes sociales. ¿Cómo vimos las menciones en cuanto a positivas y negativas? Y voy a tener que explicar un poco aquí. Hubo un 67% de lo que llamamos negativo absoluto. El 33% que ven ahí como positivo, no se crean que es positivo. Son todas estas bromas, toda esta sardonía, todo el sarcasmo alrededor de los hashtags Los y todos memes, los que vimos. en fin, Es ¿no? correcto. Entonces, por favor, no lo leamos como que hay personas que están felices con los eventos de ayer. No. Ahí es donde se aplica la sardonía, se aplica el humor negro y demás que vimos en todas las redes sociales, ¿no? Que estuvo muy, muy fuerte. En general, estas son la nube de conversación más fuerte que vimos allá afuera. Coppel, Palacio de Hierro, aquí hay una palabrota, disculpen ustedes ahí en casa. Video, robar, ¿no? Quiero decirles que llevo monitoreando con Claudio Tank las redes 2 años en México. Nunca había sido robar en la nube de la Ciudad de México un tema así de destacado, ¿no? Sí. Por supuesto, todos los videos, que ahora ya sabemos que muchos fueron inclusive truqueados, ¿no? Y bueno, aquí está lo que te decía del efecto tan brutal. Eso llama mucho la atención, Gonzalo, porque el hecho de que sea saqueo a un Walmart, concretamente saqueo, y a la marca o a la empresa Walmart llama mucho la atención, ¿no? La manita negra, ¿no? Exacto. Es muy evidente que ese es un dardo envenenado, ¿no? Es un dardo envenenado. Que además yo soporto completamente lo que escuchábamos hace rato, ¿no? Lo que está ocurriendo aquí es que sea verdad o no sea verdad, el efecto terrorismo se da. Es decir, si yo te digo que hay una bomba, ya no la necesito explotar si lo que causo allá afuera es suficiente caos, ¿no? Sí. Y aquí lo que vemos es que si el tema era desviar nuestra atención del problema de la gasolina en México, se logró, porque lo que lograron fue que nos enfocáramos en temas como saquea un Walmart, ¿no? Claro. Y entonces ahí es donde ya sabemos que hubo mano negra. ¿De quién fue? Me voy a dejar que las autoridades tomen parte de esto. Nosotros no podemos fungir como juez, ni mucho menos, pero claramente es algo que yo esperaría que las autoridades se tomaran muy en serio, ¿no? Y que vieran quién está detrás de esta manipulación social, claro, y por qué llegamos a este nivel de caos el día de ayer. Sí, no, incluso no estaríamos exagerando si hablamos de un tema de terrorismo cibernético. Y para esto, doctor Rivera, pues una mentira replicada 1000 veces, pues se convierte en una verdad, y hay gente que lo cree y participa en esto, ¿no, Carlos? Sí, bueno, sería importante decir en qué contexto o cuáles las circunstancias que se requieren para que un rumor se difunda. La primera que me gustaría mencionarte, Héctor, es la incertidumbre.
La primera condición que debe de existir para esto que nos acaban de explicar es que exista un ambiente de incertidumbre. Esa condición se cumplió desde la madrugada del 1 de enero. La segunda es que la población se sienta ansiosa. Si hay incertidumbre, pero la población no responde con ansiedad ante esa incertidumbre, pues en realidad no hay un terreno fértil para, psicológicamente me refiero, no hay un terreno psicológicamente fértil para que se expandan los rumores. Es decir, la ansiedad es importante. Y aquí es importante mencionar, Héctor, que las personas que tienen más ansiedad suelen ser aquellas personas que esparcen, que primero que creen de creencia, y esta palabra es importante, porque las creencias pues son eso, ¿no? Son un espacio para el templo, ¿no? Para la adoración y no para el razonamiento, que era lo que nos pedía el presidente Peña Nieto en su anuncio del día de ayer. Después es importante saber que las personas que están ansiosas suelen ser más proclives a esta clase de mensajes, son más proclives a divulgar los rumores. También es cierto que los rumores como tal, un rumor malo, esto que nos explicaban ahora, un rumor negativo, suele tener más capacidad de expandirse, de ser más replicado que los mensajes positivos. Si se comienza con un mensaje positivo en donde se diga que nos van a regalar dinero en efectivo en el Zócalo, ese rumor tendrá mucho menos efecto, durará mucho menos tiempo y será mucho menos creído que lo que vimos ayer a partir del mediodía y por la noche. Otro punto interesante, Héctor, que hay que mencionar en términos de la psicología del rumor, es que los rumores se esparcen cuando la información es importante. Y si algo vimos a partir de la madrugada del lunes, es que la información era muy importante. Las personas tenemos aún, pero en ese momento más, una enorme necesidad de saber qué es lo que estaba ocurriendo, ya sea en la ciudad en términos de ataques, de manifestaciones, de saqueos, o en términos de nuestros propios vecindarios, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en el vecindario de Junto? ¿Por qué se están cerrando los negocios, las tiendas comerciales, ¿no? Y en ese sentido hay el quinto punto, que es que los rumores suelen expandirse cuando se cree en un grupo inferior. Si nosotros vemos cuáles son los rumores que se difundieron el día de ayer, tenían una connotación negativa, es decir, van a venir personas extrañas a nuestro grupo a invadirnos, a lastimarnos, a quitarnos eso que nosotros consideramos que es nuestro, que es propio. Bien. Y sí, ¿perdón? No, perdóname la interrupción, doctor Rivera. Sobre este tema, ¿cuánto puede durar el efecto negativo más contundente de estos rumores? Es decir, el día de hoy, si comparamos a lo que ocurrió hace 24 horas, no es lo mismo. Yo me atrevería a decir que no nos sentimos igual porque no estamos viendo lo mismo, las imágenes del vandalismo, a todo lo que daba. ¿Cuánto puede durar? ¿24 horas, 48 horas? Depende. Sí, Héctor, como mencionaba yo al principio, la primera condición de los rumores es la incertidumbre y, número 2, la falta de información. El gobierno hizo cosas que a mí me parecen equivocadas a partir del 1 de enero, que no mantuvo un flujo de información constante, sí. Tardaron en reaccionar, pero una vez que reaccionaron, han estado reaccionando constantemente y eso ha ido disminuyendo el efecto. Para responder a tu pregunta, ¿cuánto tiempo se tarda? Eso depende de la circunstancia y de la acción de las autoridades. Ustedes, como medio de información, tienen una responsabilidad en atenuar esos mensajes y la duración de esos rumores, apelando a una cosa que es muy importante, que son los hechos. ¿Cuáles son los datos fidedignos, verificables, y no solamente el ganar la nota y el tiempo, ¿no? Muy bien. Igual funciona, Gonzalo, del mismo sentido, es decir, ya no sería el mismo efecto si estos bots accionarían
con lo mismo con otra tienda a lo que ocurrió el día de ayer, ¿cierto? No sería lo mismo y concuerdo completamente con los 5 puntos que acabamos de escuchar. Esto alimentó todos los mensajes, ¿no?, que íbamos leyendo en las redes sociales, les daban veracidad y en las redes sí vamos a ver un efecto que va a durar un poco más porque no es tan fácil parar la ola de comunicación que estos robots han armado y por supuesto no los han bajado tampoco, ¿verdad? Entonces, porque lo que quieren es generar todavía más caos. Entonces, sospecho que esto lo veremos contaminar un poco más nuestros timelines en Twitter, en Facebook, en otros diferentes redes sociales, pero irá bajando poco a poco y lo más importante es que la población ya no se lo está comprando a valor de cara, ya lo está pensando. Que ese es probablemente el mensaje más importante. Este es el año para entender que hay que verificar nuestras fuentes, hay que entender que es un mensaje de veras, que es un robot, que es una personalidad en línea y que es un medio de comunicación y que son nada más rumores que vienen o infundados o de notas que no son notas, hechos que no son verídicos o de fuentes que no son fidedignas como un robot. Muy bien. Gonzalo Alonso, Carlos Rivera, muchas gracias a los dos por participar en este ejercicio para entender esto que es, pues, de alguna manera novedoso en medio de esta incertidumbre económica. Y bueno, pues para aprender todos. Muchas gracias. Pues esa es la clave, ¿no? Buenas tardes. Así es. Gracias.